Vamos a hablar en esta ocasión sobre la distancia entre dos rectas en el espacio. Por supuesto que cuando hablamos de distancia siempre nos referimos a la mínima distancia posible. Evidentemente, por ejemplo, si tenemos estas dos rectas, vamos a suponer que se cruzan en un punto. Claramente hay muchas distancias posibles. Esta pudiera ser una, esta pudiera ser otra, inclusive las distancias pudiéramos tomarlas en diagonal, etcétera. Entonces, siempre hay que referirnos, cuando se habla en geometría analítica o geometría en el espacio, de distancia entre dos elementos, entre dos espacios geométricos, siempre nos referimos a la distancia mínima posible. En este caso, en esta serie de videos, estamos considerando rectas en R3, es decir, rectas en el espacio. Lo que vamos a estudiar antes es la posición relativa entre dos rectas. Claramente nos referimos a qué relación espacial hay entre esas dos rectas L1 y L2. Puede que sean paralelas, puede que se estén cruzando en un punto, puede que nunca se toquen. En fin, pueden pasar muchas cosas porque son rectas en el espacio. Y dependiendo de cuál es la situación relativa en la que se encuentran estas dos rectas, va a ser la distancia mínima y cómo la vamos a calcular. Así que vamos a estudiar este problema por casos. El caso 1 es dos rectas que se cruzan en un punto. Es decir, tenemos una recta L1, por acá en el espacio también una recta L2, intersectan en un punto. Si nos encontramos ante este caso, la distancia mínima posible es 0. ¿Por qué razón? Pues porque dijimos que hay muchas distancias posibles. Por ejemplo, con el dedito estoy señalando varias distancias posibles entre dos rectas. La más pequeña de ellas será justamente donde chocan. Y si chocan, es decir, si se encuentran en un punto, si comparten un punto del espacio, pues ahí su distancia es 0. No hay distancia entre ellas porque están pegadas una con la otra. Por lo tanto, en este primer caso, su distancia será de 0 unidades. ¿Cómo lo podemos averiguar? En el video número 3 sobre rectas, que voy a dejar aquí arriba en enlace, platico cómo averiguar si dos rectas se están cruzando en un punto. Habría que estudiar sus ecuaciones paramétricas, resolver un sistema de ecuaciones de 2×2 para verificar x y revisar al final si se satisface para z, que es la tercera coordenada, y si se satisface, pues claramente tenemos un punto de intersección. El caso número 2 es L1 y L2 son la misma recta. Tenemos una recta L1 supuestamente independiente a, pero resulta que me dan la ecuación de otra recta. Resulta que son exactamente la misma recta. Ustedes podrían preguntarse, bueno, para que sean la misma recta deberían de tener la misma ecuación. Y entonces, si las ecuaciones son iguales, pues ¿para qué me preocupo? Claramente son la misma recta. Pues no siempre es así. Las ecuaciones pueden estar multiplicadas por escalares, de tal manera que no es evidente al principio que sean la misma ecuación. Por ejemplo, si yo te doy esta recta en su forma paramétrica, probablemente no se distinga que puede haber una L2. Estas rectas son la misma. No es muy notorio al principio, pero en realidad podemos averiguarlo porque las ecuaciones x, y, z de L1 son exactamente las mismas ecuaciones de L2, simplemente multiplicadas por un medio, o bien a cada elemento le sacamos la mitad. Sus ecuaciones pueden verse aparentemente distintas y aún así hablar de exactamente la misma recta. Si L1 y L2 son la misma recta, ¿cuál es la distancia mínima entre ellas? Pues claramente 0. La recta en amarillo está justo encima de la recta azul, pues no hay distancia entre ellas, entonces la distancia mínima es 0. Vamos a tomar el caso número 3 y van a ver que el caso 3 y el caso 2 se pueden descartar de la misma manera. Vamos a 3. Que L1 sea paralela a L2. O sea, tengo aquí una recta L1 y una recta L2 y son paralelas, así como las vías del tren. Bueno, la distancia entre ellas es constante, ¿no? Si yo agarro la distancia en diagonal, esa no es la válida. La válida tiene que ser la mínima posible y la mínima posible siempre es a 90 grados, ¿verdad? O sea, estas líneas en verde representarían las distancias posibles. En este caso, claramente L1 y L2 ya no están a distancia 0 como en los casos 1 y 2. En los casos 1 y 2 la mínima distancia era 0. Aquí claramente no hay distancia 0, hay una cierta distancia. En este caso, ¿qué se hace? Cuando yo sé que dos rectas son paralelas, ¿cómo puedo averiguar la distancia mínima entre ellas? Bueno, basta con que yo conozca un punto de las dos rectas. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un punto P de la recta L1, un punto R, por ejemplo,
de la segunda recta. Sí. Ok, ¿qué voy a hacer con estos puntos? Voy a calcular el vector que une a P con R, y lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula. La distancia que existe cuando las rectas son paralelas es tomar el vector PR, producto cruz, con el vector director de alguna de las dos rectas. Acuérdense que también en el video número 1 les dije cómo averiguar el vector director de ambas rectas. L1 tiene un vector 1 asociado, un vector paralelo a ella que se le conoce como vector director, y L2 también tiene un vector asociado, un vector V2. Bueno, claramente estos vectores son paralelos. Yo puedo tomar a V1 o a V2 porque los dos, cualquiera de los dos me van a servir porque son paralelos a cualquiera de las dos rectas. Vamos a poner por ejemplo V2. Voy a tomar el producto cruz entre estos dos vectores. Voy a calcular la norma, es decir, el módulo de estos dos vectores, y voy a dividir entre la norma del vector director que hayamos tomado. De esta manera se calcula la distancia cuando las rectas sean paralelas. Vamos con el caso 4. Ahí vamos a tener el caso donde dos rectas ni se cruzan, pero tampoco son paralelas. Por ejemplo, vamos a considerar esta recta L1 y una segunda recta L2. Aquí aparentemente se cruzan en este punto, ¿verdad? Lo que yo intento dibujar aquí es como si fueran un puente, como un puente que pasa por arriba de una avenida. Hay una separación entre ellas, no necesariamente se están encontrando en un punto, son paralelas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar puntos de referencia. Voy a tomar de la recta L1 otra vez a un punto P, que siempre se puede calcular. Voy a tomar de la recta L2 un punto R. Voy a construir una vez más el vector PR. Esto se logra siempre restando las coordenadas de los puntos para conocer el vector. Y entonces la fórmula que me va a ayudar a calcular la distancia entre L1 y L2 es el determinante de una matriz donde voy a poner como primer columna al vector PR que acabo de calcular. Como segunda columna voy a poner al vector director, ya sea al primer vector director número 1, por ejemplo, que es el de la recta L1. En la tercera columna voy a poner al vector director número 2, que es el de la recta L2, su vector director. Aquí se va a tomar el valor absoluto del determinante porque pudiéramos encontrar un resultado negativo y el valor absoluto me lo va a devolver en positivo. Y aquí abajo vamos a encontrar el módulo del producto vectorial V1 cruz V2. Tenemos ya los 4 casos cubiertos. Primer caso, cuando se cruzan en un punto en común. Ya vimos que con sus ecuaciones paramétricas eso se puede advertir sin problemas. En ese caso su distancia es 0. Cuando averigüemos para un ejercicio particular cuál es la posición relativa entre dos rectas, la número 2 y la número 3 van a ser equivalentes. No porque sean el mismo caso, sino porque en ambos casos tengo rectas paralelas. Fíjense bien. Esta recta en amarillo que está encima de la recta en azul es paralela finalmente a la segunda recta. O sea, L2 es paralela a L1 aunque sean la misma. O sea, una recta siempre es paralela consigo misma. Entonces, cuando yo estudie el paralelismo entre rectas, puedo ya estar enfocándome en el caso 3 y en el caso 2. Con averiguar que L1 y L2 no son paralelas, ya puedo desechar el caso 2 y el caso 3, porque en ambos casos tengo rectas paralelas. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces con un ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio. Tenemos 4 puntos. La primera pareja de puntos, que es P y Q, me generan a la primera recta, a L1. Son R y S es otra pareja de puntos conocidos para la recta L2. Y me piden averiguar la distancia entre estas dos rectas. ¿Qué tenemos que averiguar? Les recuerdo que en el video número 1 de esta serie de videos que hablan sobre rectas y planos, ya dijimos cómo a partir de 2 puntos puedo calcular la ecuación de la recta. Así que ya lo voy a hacer de manera un poco más rápida. Voy a calcular el vector PQ dado por Q menos P, es decir, las coordenadas de Q restadas de las coordenadas de P. Esto va a ser igual a 1 menos 2 es menos 1, sección I, o sea, menos I. 2 menos 1 es 1, o sea, J, y 1 menos 3 es menos 2K. A la segunda recta voy a calcular el vector RS, que por definición son las coordenadas de S menos las de R, es decir, 1 menos 4, 0, menos 1, 2 menos 2, obteniendo
componente a componente, 1 menos 1 es 0, me queda 0i. Segunda componente con segunda componente me queda menos 4 menos 2 es menos 6j. Y 0 menos menos 2, aquí tengan cuidado porque hay un choque de dos signos negativos, es decir, 0 menos menos 2, y menos menos es más, o sea 0 más 2 me termina dando 2 positivo, entonces aquí tengo 2k. Luego, ¿qué hacíamos con esos vectores? Estos nos servían de vectores directores. De hecho, si revisan el video número 1, estos dos puntos me funcionan como vectores directores. Este va a ser mi V1, este va a ser mi V2. ¿Por qué? Pues vamos a recordar que si yo tengo L1 y por acá L2, yo tengo los puntos PQ. Al haber calculado el vector PQ, pues estoy calculando un vector que sea paralelo a la recta. Entonces este puede ser fácilmente mi vector director de la recta L1, o sea V1. Lo mismo con L2. Tiene por aquí un punto R, por aquí un punto S. Al haber yo calculado el vector RS, estoy calculando un vector que va montado encima de la recta, pero que al fin y al cabo es paralelo a la recta. Eso es lo que me importa. Lo único que nos importa de un vector director es que sea paralelo a la recta que estamos estudiando. Entonces este puede ser V2 sin ningún problema. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con estos vectores? Vamos a averiguar si son paralelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo demuestro que no son paralelos, entonces estoy seguro de que ya no está pasando ni el caso 2 ni el caso 3. Así que vamos a averiguar si son paralelos. Hay muchas formas. Podemos utilizar la fórmula del ángulo, a ver qué ángulo hay entre ellos, entre esos vectores. O bien puedo aplicar la condición de paralelismo, que ya también platicamos el video número 2, que voy a dejar la liga aquí. Vamos a ver si V1 puede escribirse como un escalar multiplicando a V2. Vamos, V1 es menos I más J menos 2K igual a R multiplica al vector V2, que es menos 6J más 2K. De este lado se queda igual y del lado derecho obtenemos menos 6R dirección J más 2R dirección K. Y vamos a igualar las componentes de los vectores en ambos casos. La I con la I, fíjense, tenemos vector unitario I. Y aquí sí, ya desde ahí estamos viendo que algo raro está pasando, porque aquí es como si tuviéramos 0i. Y al igualar la componente izquierda con la componente derecha, me queda que menos 1 es igual a 0. O sea, hace que este elemento que es menos 1 debe ser al 0 que está aquí multiplicando al vector unitario i. Menos 1 igual a 0, pues esto no ocurre. Esto no pasa, ¿verdad? Esto es falso. De todos modos, esto se puede confirmar. Ahora si igualamos, por ejemplo, J con J, el elemento que está aquí es 1 y el elemento que está aquí es menos 6R. Deben de ser iguales, menos 6R. Y para el elemento en K, menos 2 tiene que ser igual a 2R. Igualamos componente con su respectiva componente. De aquí se despeja que R es igual a menos 1/6 y de aquí se despeja que R es igual a menos 1. Claramente esto no es igual, pero ya no había necesidad de llegar hasta acá. Ya desde aquí estábamos viendo que esto es una contradicción, esto es un absurdo. La temática se pone así con un signo de admiración. Entonces decimos que V1 y V2 no son paralelos. Si no son paralelos, pues sus rectas tampoco lo serán. Entonces, por lo tanto, L1, L2 no son paralelas. Entonces ya me puedo cargar el caso 2 y el caso 3. Ni son la misma recta, ni son paralelas. Vamos a ver entonces el caso 1. ¿Cuál era el caso 1? Averiguar si estas rectas a lo mejor se cruzan en algún punto, tienen algún punto en común. Para ello vamos a encontrar sus ecuaciones paramétricas. Ok, vamos a recordar que para encontrar las ecuaciones paramétricas tenemos que hacer uso de este modelo. Una recta L de coordenadas X, Y, Z tiene que pasar primero por la ecuación vectorial para luego poder llegar a la paramétrica. Vamos a tomar O, donde P es un punto de la recta, más un parámetro T por el vector director. Para la recta L1 necesitamos primero calcular el vector OP. Pero bueno, el vector OP es bastante sencillo porque por definición son las coordenadas de P menos las del origen. El punto P de la recta L1 es 2, 1, 3. También pudimos haber utilizado a Q. Recuerden que la recta L1 depende de dos puntos, de P y de Q. Pudimos agarrar P o pudimos agarrar Q. Agarren el que quieran, no pasa nada. Muy bien, menos las coordenadas del origen, que son 0, 0, 0. Esto nada más es para justificar que yo pueda utilizar un punto como vector. Entonces,
2 menos 0 sigue siendo 2, pero ya me da carácter vectorial. 1 menos 0 sigue siendo 1, pero ya me da carácter vectorial. Y lo mismo para 3 menos 0, ya de carácter vectorial. Muy bien, este es el vector OP. Por lo tanto, la ecuación vectorial de L1 es x, y, z dado por 2i más j más 3k más el parámetro t que multiplica a su vector director, que es i más j menos 2k. Vamos a hacer estas operaciones. Aquí tengo 2i más j más 3k, ya la voy a hacer un poquito más rapidito, más menos t dirección i más t dirección j menos 2t dirección k. Haciendo la suma obtenemos 2 menos t en dirección i más 1 más t en dirección j más 3 menos 2t en dirección k, con lo cual se obtiene finalmente que la recta L1 en su forma paramétrica es que la primer componente x es 2 menos t, la segunda componente y es 1 más t, la tercer componente z es 3 menos 2t. Vamos a hacer lo mismo con la recta L2. La recta L2 depende del punto R y del punto S. Vamos a calcular ya sea el vector OR o el vector OS, el que ustedes quieran. Vamos, por ejemplo, a calcular OR, que por definición son las coordenadas del punto R menos las del origen. El punto R tiene por coordenadas 1, 2, menos 2, menos las del origen, que es 0, 0, 0. Y esto ya me permite, esta resta, ver al punto R ya como un vector. Entonces me queda 1i, 1 menos 0 es 1i, 2 menos 0 es 2, y menos 2 menos 0 sigue siendo menos 2, y esto es dirección K. Entonces la recta L2, según la ecuación vectorial que estudiamos en el video número 1, dijimos que es la colección de puntos x, y, z, tales que cumplen la suma de OR, que es 1 más 2j menos 2k, más un parámetro que no podemos volver a utilizar, la t, porque estamos con otra recta en un mismo problema. Vamos a ocupar otro parámetro, vamos a llamarle r. Eso ya también lo platicamos en un video anterior. Y ese nuevo parámetro multiplica al vector director de la recta número 2, que lo tengo por aquí en verdecito, es este, v2, que es menos 6j más 2k. Fíjense que como no hay i, vamos a dejarla ahí como 0, déjenme lo escribo, menos 6j más 2k. Primero vamos a multiplicar por el parámetro r al vector director número 2, obteniendo 0 por r, sigue siendo 0 en i, menos 6r en j, más 2r en k. Muy bien, vamos a hacer la suma. La i con la i tengo 1 más 0, que sigue siendo 1, dirección i, o sea 1i es simplemente i. La j con la j se obtiene 2 menos 6r, dirección j, y la k con la k se obtiene menos 2 más 2r, dirección k. Muy bien, con lo cual la ecuación paramétrica de la recta L2 es x igual a 1, este 1 que estamos viendo aquí, aunque sea fantasma, sabemos que ahí hay un 1. Y es esta expresión algebraica, que es 2 menos 6r, y z es menos 2 más 2r. Muy bien, ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de ambas rectas, L1 y L2. Vamos a averiguar si se cortan en un punto. Para ello, como ya vimos en el video anterior, vamos a igualar una pareja de coordenadas, ya sea la x y la y la z, la x y la z, la que ustedes quieran. Como aquí yo ya tengo un valor muy sencillo, pues vamos a igualar las x y las y. Vamos allá. De este lado tenemos que x es 2 menos t, mientras que del otro lado la x vale 1, entonces tiene que ser igual. Para que pasen por el mismo punto, tendrían que ser iguales. Lo mismo voy a hacer ahora con las y. Por acá tengo que 1 más t debe ser igual a 2 menos 6r. Es un sistema de ecuaciones que hay que resolver, es un sistemita de ecuaciones de 2 por 2. Es muy sencillo resolver este sistema de ecuaciones, porque en la ecuación número 1 nada más tengo una sola incógnita, así que yo puedo con facilidad despejar el valor de t. Tenemos menos t igual a 1 menos 2, que como está aquí sumando pasa a restar del otro lado, o sea que menos t es igual a menos 1, y multiplicando por menos 1 en ambos lados se obtiene que el primer parámetro es t igual a 1. Ok, una vez obteniendo el parámetro t igual a 1, puedo sustituir aquí en la número 2 para averiguar el valor de r, que es el segundo parámetro. Hagámoslo. Entonces tengo 1 más t, que vale 1, debe ser igual a 2 menos 6r, de lo cual se obtiene 1 más 1, 2, es igual a 2 menos 6r, de lo cual si pasamos este 2 que está sumando a restar del otro lado, se obtiene 2 menos 2 es igual a menos 6r, 2 menos 2 es 0, es igual a menos 6r, de donde se obtiene que entonces 0 entre menos 6 es igual a r, es decir, que
que R vale 0. Ya tenemos los dos parámetros, el valor de t, que debe ser igual a 1, y el valor de R, que debe ser igual a 0. Para confirmar que estas dos rectas pasan por un punto en común, vamos a sustituir el parámetro t igual a 1 en la última coordenada que nos hace falta averiguar. No hace falta sustituir en x y y, donde nos hace falta comprobar es en z. Entonces aquí voy a sustituir un 1, sustituimos en, digamos, z1, por llamarlo de alguna forma. Es 3 menos 2 por t, pero t vale 1. Se obtiene 3 menos 2, que es igual a 1. La coordenada z debe de valer 1. Lo mismo debería de valer acá. Aquí debería de valer lo mismo cuando sustituimos r por un 0. Vamos a llamarle z2. Es menos 2 más 2 por 0, lo cual es igual a menos 2. Bueno, ¿de qué nos damos cuenta? Las coordenadas z son distintas. Entonces no hay punto de intersección. Bien, estamos llegando entonces al último caso, que es el único que debe ser el posible. Haber demostrado que las rectas no son paralelas, este caso ya queda olvidado, el caso número 2. El caso número 3 también queda olvidado. Hemos demostrado que tampoco se intersectan en ningún punto, así que este caso también queda olvidado. Entonces lo único que debe estar pasando es el caso número 4. De tal manera que entonces vamos a calcular ya directamente esta fórmula. V1 y V2 son los vectores directores, ya los tenemos. No se olviden que el vector PR hay que construirlo antes, porque dijimos que P es un punto de la recta L1 y R es un punto de la recta L2, así que ese vector no lo hemos construido todavía. Vamos a calcularlo. R, por definición, son las coordenadas de R menos las de P, dado por valores 1, 2, menos 2, menos las coordenadas de P, 2, 1, 3, de donde se obtiene el siguiente vector. A ver, 1 menos 2 es menos 1, entonces es menos i. 2 menos 1 es 1, entonces nos queda más j. Y menos 2 menos 3 nos queda menos 5, dirección K. Por lo tanto, estos valores son los que van en la primera columna, menos 1, 1 y menos 5. En la segunda columna, dice aquí el determinante, se colocan las coordenadas del vector director número 1. Era menos i más j menos 2k, o sea, menos 1 en i, más 1j, menos 2 en k, ahí está. Y el vector director número 2 era 0 en i, menos 6 en j y 2 en k. Hay muchas formas en las que se puede calcular un determinante de 3×3. Yo lo voy a hacer por el método de los menores. Voy a tomar aquí esta columna. El primer elemento de esa columna es el menos 1. Entonces el menos 1, si yo tapo tanto su renglón como su columna, me quedan estos 4 elementos que están aquí, que son 1 menos 6, menos 2, 2. Con el siguiente elemento, que es 1, ese, el segundo determinante, suele empezar con un signo negativo. Entonces este 1, si yo tapo su columna y su fila, me obtengo estos 4 elementos, 1, 0, menos 2, 2, menos 1, ¿verdad? Menos 1, 0, menos 2, 2. Si agarro finalmente el último elemento, menos 5, si yo tapo fila y columna, menos 1, 0, 1, menos 6. Bien, vamos a multiplicar en diagonal, teniendo 1 por 2 que son 2, menos el producto cruzado, que es menos 2 por menos 6 son 12 positivo. Siguiente, tengo menos 1, multiplico esta diagonal, menos 1 por 2 es menos 2, menos el segundo producto diagonal siempre se resta, entonces menos 2 por 0, que sigue siendo 0, lo voy a escribir pero no es necesario. Menos 5 por menos 1 por menos 6 son 6 positivo, menos 1 por 0, que eso es 0. Muy bien, esto nos queda menos 1, 2 menos 12 son menos 10, menos 1 que multiplica a menos 2 menos 0 es menos 2, menos 5 que multiplica a 6, vamos a ver cuánto nos da. Menos 1 por menos 10 son 10 positivo, menos 1 por menos 2 son 2 positivo, y menos 5 por 6 son menos 30. 10 más 2, 12, menos 30 son menos 18. Pero acuérdense que habíamos dicho que el determinante estaba dentro de un valor absoluto. Entonces, si tomamos el valor absoluto de menos 18, se obtiene 18 positivo. Muy bien. ¿Qué nos hace falta? En la fórmula nos hace falta calcular el producto vectorial entre V1 y V2. Vamos a calcular el producto vectorial, V1 cruz V2, y luego calcular su módulo. Vamos a abrir un determinante de 3×3 cuya primer fila sean los vectores unitarios y j y k. En la fila número 1 ponemos las componentes del vector director número 1, que aquí las tengo a la mano, miren, son menos 1, 1, menos 2. Ahora van como filas, no como columnas. Y V2, aquí los tengo, que son 0, menos 6, 2,
Vamos a resolverlo exactamente igual por el método de los menores. Vamos a agarrar a esta fila que es IJK y vamos a tomar sus respectivos determinantes de 2 por 2. Para el caso de I, si tapamos columna y fila, nos quedan los elementos 1 menos 2 menos 6, 2. Menos J, si tapamos columna y fila, me quedan los elementos menos 1 menos 2, 0, 2. Vector unitario K, que si tapamos fila y columna, nos quedan menos 1, 1, 0, menos 6. ¿Qué determinante se obtiene? Vamos a ver. Multiplicamos en cruz. 1 por 2 son 2, menos 6 por menos 2, que son 12 positivo. Y esto va multiplicando al vector unitario I. Menos. Luego menos 1 por 2 son menos 2, menos 0. Entonces esto va en J. Más menos 1 por menos 6 son 6 positivo. Menos 0 por 1 que es 0, entonces 6K. Por lo tanto se obtiene 2 menos 12 son menos 10I. Menos por menos es más, entonces más 2J más 6K. Este es el producto vectorial entre los vectores directores. ¿Qué me falta? La fórmula me dice que calcule el módulo, es decir, la magnitud de este nuevo vector. La magnitud de un vector se calcula elevando cada componente al cuadrado debajo de una raíz cuadrada, es decir, no es otra cosa más que un teorema de Pitágoras. Menos 10 al cuadrado es 100, cualquier cuadrado siempre es positivo. 2 al cuadrado 4 y 6 al cuadrado 36, con lo cual se obtiene raíz de 140. Bien, entonces ya estamos a un segundo de encontrar la distancia. Por lo tanto, la distancia en el determinante arriba nos quedó 18 y abajo nos quedó la raíz de 140, que podríamos reducir, ¿no? Pero ya no lo voy a hacer. Aquí ya podemos usar nuestra calculadora y encontrar el decimal. 18 entre la raíz de 140, que son aproximadamente 1.52 unidades. Esta es la distancia entre estas dos rectas. Para finalizar, pues vamos a verlas en el espacio. Vamos a meter la ecuación de la primera recta como vector. Acuérdense que es 2 menos t en la primer componente. Su segunda componente es 1 más t. Eso se puede ver en sus ecuaciones paramétricas. Y la coordenada z es 3 menos 2t. Es la primera recta que ya estamos viendo ahí en pantalla. La segunda recta tiene parámetro r. Yo voy a colocar otra vez la t porque GeoGebra así lo tiene identificado. No me va a reconocer la r a menos que se lo indique, pero va a tomar más tiempo. Realmente su coordenada z es menos 2 más 2 por t. Esto nada más, este cambio de parámetros solamente lo hago para que GeoGebra me lo reconozca. Bien, ahí tenemos esas dos rectas. Realmente está pasando lo que habíamos dicho. Ni se cruzan en un punto, fíjense, nunca se encuentran, pero tampoco son paralelas, ni mucho menos son la misma recta. Hemos calculado la distancia mínima entre estas dos rectas, que pues más o menos es esto, que es 1.50 y cachito de acuerdo con nuestros cálculos, y pues sí, ¿no? Como que sí coincide más o menos con lo que estamos viendo ahí. Ahí lo tenemos, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el siguiente video.